¿no? Entonces es lo que haríamos o con lo que empezaríamos el día de hoy, ya que es bastante, ¿no? Vamos a ver lo que son los algoritmos, cómo se resuelven los problemas en computadoras o cómo se divide esa solución de un problema en una computadora, tipo de programación que existen, y por último, bueno, ya en esta unidad empezaremos a resolver ejercicios simples con algoritmos, ¿ok? Que ustedes se van a dar cuenta es lo principal para poder desarrollar un programa de computadora. Lo primero hay que agarrar el problema y poderlo representar mediante algún algoritmo computacional. Entonces, iniciamos aquí con la presentación. Vamos a minimizar esto. Y bien, ya que se quite eso. Las fases, así rápido, las fases para resolver un problema por computadora se dividen normalmente en estas etapas, ¿ok? Las cuales va a llevar desde analizar el problema, o sea, saber qué es lo que quiero resolver, hasta tenerlo ya codificado, o sea, ya tener mi programa escrito en algún lenguaje o compilado para que se ejecute por la computadora. Voy a quitar esto de aquí. ¿Ok? Y estas etapas son análisis del problema, donde surge la idea de cómo, mejor dicho, de qué hacer, el diseño del algoritmo, donde me dice todos los pasos a seguir y me da idea de cómo hacerlo. Aquí sí es cómo hacerlo. La codificación, que lleva el algoritmo a un programa. Compilar el programa. Si recuerdan ahí en la componente de un lenguaje de programación, esa parte de que tiene las instrucciones para resolver el problema, pues también trae una especie de traductor que me ayudará a que ese programa pueda ejecutarse en determinada computadora, ¿no? Entonces, es otra etapa, la compilación y ejecución. Mediante esto se verifica, se depura, o sea, que lo que se solicita acá en el análisis lo haga el algoritmo, en este caso ya mi programa. Si hay algunos errores, se depuran esos errores y esto se le llama mantenimiento. Se le está dando mantenimiento. Y por último, ya que pasó por todas estas fases, porque en esta fase de verificación, depuración y mantenimiento, significa estar yendo hacia la parte de codificación, compilación y ejecución, estar en esta parte. O incluso regresarse, si es necesario, hasta el análisis del problema. Si hay algo que no se entendió al momento de ejecutarse, se va y se pregunta de nuevo, pues, a quien quiere utilizar ese programa, o sea, al usuario. Y ahí está, ¿no? Entonces ya cuando sale de esta etapa de mantenimiento significará que el programa pues ya está funcionando. Y lo que se procede es a documentar. ¿Qué se documenta? Pues todo, desde el análisis, el diseño, el algoritmo, el código, método de compilación, con qué tipo de lenguaje, por qué, las etapas que tuvieron ahí de depuración o de mantenimiento. ¿Para qué? Para que si si existe por ahí algún otro error, se puede añadir aquí y se pueda descartar cualquiera de estos, porque se supone que los que ya pasaron por aquí, pues ya se resolvieron. Entonces, todo eso se documenta. ¿De acuerdo? Y aquí lo explica un poquito más acerca de cada etapa, ¿no? Dices, el análisis, en esa etapa el problema se analiza teniendo presente la especificación de los requisitos dados por el cliente de la empresa o por la persona que encarga el programa. ¿Ok? Pues aquí, ya las grandes empresas que desarrollan software, pues van a tener un departamento para cada etapa, normalmente, ¿no? Pues, los analistas, así se llaman, los analistas de sistemas, ¿qué hacen? En base a sus conocimientos y sus experiencias, pues tratan de al cliente, el que va a pedir el software, decir, o pedirle lo más que pueda. O sea, todas las características que quiere que tenga su programa,
dónde quiere correrla, en qué computadora, de qué tipo es, características de la computadora. Todo eso tiene que analizarlo, porque en base a eso va a ser las decisiones que tomen posteriormente sus demás compañeros o las personas que hagan estas demás cosas, ¿no? Y obviamente sobre el mismo problema, ¿no? Tienen que desglosarlo lo más que se pueda para poder entenderlo y hacérselo entender, repito, a las demás personas que están involucradas en el desarrollo. Entonces, este realmente trabaja directamente con los diseñadores de sistemas, o sea, con los que están en la etapa de diseño. Dice que lo de diseño, una vez analizado el problema, se diseña una solución que conducirá a un algoritmo que resuelva el problema. ¿Ok? Entonces, esta persona dice o capta lo que el usuario quiere que haga su programa, así de manera general, y ya diseña la estrategia que debe seguir mediante una serie de pasos, mediante un algoritmo, para poder resolver el problema. Entonces, en estas etapas se genera el algoritmo. Luego la etapa de codificación, también se le llama implementación, ya que se implementa el algoritmo. La solución, dice, se escribe en la sintaxis del lenguaje de alto nivel. Pone, por ejemplo, el Pascal, pero ya hemos visto el MATLAB, el C, que son los más conocidos, el Python actualmente. Dependiendo del objetivo de mi programa, de mi sistema, pues va a ser el tipo de lenguaje que voy a elegir. Entonces, ya el codificador ya debe saber eso y lo desarrolla, ¿no? O sea, genera el programa, dice que es el que ya vimos que es el programa fuente, que posteriormente se va a compilar. En la etapa de compilación, ejecución, verificación y depuración, dice, el programa se ejecuta, se comprueba rigurosamente, o sea, se valida, y se depuran o se eliminan todos los errores que normalmente se le denominan bugs en inglés, ¿no? Por eso hay veces, aquí en español le decimos, cuando un programa tiene un error, le decimos que tiene un bicho. Y ahí viene de la palabra en inglés, un bugs. Pues estos errores que puedan aparecer, pues, se eliminan, ¿no? ¿Cómo se van a eliminar? Simplemente regresando, pues, pasándolos a la etapa de mantenimiento y regresando ya sea a la etapa de diseño o la etapa de codificación o hasta la etapa de análisis, dependiendo cuál haya sido ese error, si no se entendió, si el de diseño no supo implementarlo bien o si el de codificación no supo entender o no supo codificar la etapa o la instrucción que el de diseño le requería, etcétera. Ahí las personas que están involucradas en esta etapa de mantenimiento se lo harán saber. También dice, estos de mantenimiento van a estar actualizando y modificando cada que sea necesario al mismo programa de acuerdo a necesidades de los usuarios. ¿Ok? Y esto involucra que, por ejemplo, se hizo un análisis inicial, se cumplieron o se establecieron todas las necesidades del cliente, se programaron, pero después el cliente dice, bueno, ahora quiero que, en vez de que me dé el resultado así, quiero que lo muestre de otra manera. Eso de que me lo muestre de otra manera, pues ya involucra otra vez otro análisis, otro diseño, otra codificación. Entonces se vuelve otra vez a esta etapa, ¿no? Y es válido hacer eso. De hecho, los grandes sistemas, incluido el mismo sistema operativo, el Windows, cada cierto tiempo aparece una versión nueva, no de que cambia totalmente el sistema, sino lo que llaman Service Pack, ¿ok? O actualizaciones. Por eso, normalmente el Windows está actualizando. ¿Por qué? Porque corrige algunos bugs o algunos errores que tiene el propio sistema, ¿no? Y normalmente los grandes sistemas así va a ser. Los grandes sistemas requieren de mantenimiento constante. ¿Por qué? Porque cambian tanto los requerimientos o por ahí alguna consideración no se tuvo al momento de programar cierto proceso, de tal manera que de repente aparece un error y hay que corregirlo. Entonces, se detecta el error, se analiza y se verifica a ver cómo se puede resolver y se procede con la mano. Volver a codificarlo. Y todo esto, he mencionado, pues se está documentando, ¿no? Las diferentes fases del ciclo de vida del software, o sea, esta de aquí. Esencialmente es el análisis, diseño y codificación unidos a manuales de usuario y de referencia, así como normas para el mantenimiento. Es lo que se escribe aquí en la fase de documentación. ¿De acuerdo? No me voy muy profundo a cada una de estas etapas. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no somos, no vamos a ser desarrolladores de software o de grandes sistemas, ¿no? Normalmente esto se utiliza
para allá cuando son grandes sistemas, donde posiblemente otras personas le van a meter mano al sistema y tienen que ver cómo está compuesto. Es como un arquitecto, bueno, en este caso un ingeniero, perdón. Un ingeniero pues desarrolla ahí sus planos de las diferentes etapas en las que, no sé, construyen un edificio por ahí, ¿no? Entonces tienen que dejar bien claro cómo está estructurado, no sé, todo eso que ya ustedes saben mejor que yo, que lo tienen que documentar, pues aquí también, ¿no? El software, sobre todo cuando es son sistemas muy grandes, pues hay que hacerlo, ¿no? En el caso de ustedes, si van a hacer, no sé, un cuartito por ahí de lavado, o no sé, pues no va a ser tan necesario que hagan toda esa documentación, ¿no? Y nosotros, pues en el caso de nosotros, pues vamos a hacer pequeños programas, pues también no va a ser tanto necesario hacer todo esto, aunque implícitamente lo vamos a estar haciendo, ¿no? Esta parte de análisis, diseño y codificación, pues normalmente sí la vamos a estar haciendo, aunque no pues, documentando. Eso sí yo no lo pido. En otro maestro a lo mejor sí lo hacen, yo no. Bueno, entonces, en fin, en general, estas son las etapas que normalmente se reconocen como fases de resolver problemas mediante computadora. ¿Ok? Bueno, aquí también se menciona, dice, las dos primeras fases, o sea, el análisis y diseño, conducen al diseño de un algoritmo, ¿no? La tercera fase, la codificación, se implementa el algoritmo en un lenguaje de programación, en un código escrito en un lenguaje de programación, dice, reflejando las ideas desarrolladas en la fase de análisis y diseño, ¿no? Lo que ya comentaba anteriormente. Luego, en la fase de compilación y ejecución, se traducen y se ejecuta el programa para luego ser verificados y depurados para borrar, dice, errores si existen de etapas anteriores. Bueno, esta nota pues es muy real, ¿no? Dice, comprobará que mientras más tiempo se gaste en la fase de análisis y diseño, menos se gastará en la depuración del programa. O sea, esto es muy importante, las primeras dos etapas, ¿no? Análisis y diseño. ¿Por qué? Porque realmente aquí es donde se resuelve bien el problema. Si yo no resuelvo bien aquí el problema, pues normalmente estas fases de compilación, ejecución, verificación y depuración, pues va a tener que estarse regresando continuamente a las primeras etapas. Entonces, aquí vamos a darnos cuenta que la solución del problema no va a ser cuando tú estés escribiendo el código en la computadora, en nuestro caso el MATLAB. La solución del problema se va a hacer desde cómo lo abordo el problema y cómo lo voy a implementar en un algoritmo. ¿Okay? Que el algoritmo sea obviamente funcional. Para eso hay pruebas que se le puede hacer a un algoritmo para saber si funciona. Y es lo que vamos a estar haciendo nosotros. Por último, se debe realizar la documentación del programa. Es lo que hace la última etapa. ¿Dudas, jóvenes, hasta aquí? Ya habían hecho, bueno, resuelto ahí un ejercicio, ¿no? Anteriormente, en la clase pasada, acerca de esto. Me gusta hacer eso, ¿por qué? Porque los pone a leer de perdido un poquito acerca del tema que voy a ver más adelante o a continuación y pues ya vienen de cierta forma preparados pues para adquirir este conocimiento o si ya lo adquirieron, pues reforzarlo ahí. Bien, entonces a lo que vamos, lo que es el algoritmo, ¿no? Creo que ya la mayoría sabe lo que es el término algoritmo. Dice que aquí que se deriva del latín, de la palabra esta, algoritmi, no sé cómo se leerá, que era el nombre, dice, de un matemático y astrónomo árabe que existió por ahí en el siglo IX, dice que escribía métodos sobre manipulación de números y ecuaciones. ¿Ok? O sea, el algoritmo normalmente son algoritmos o se relaciona más con las matemáticas, aunque aplica mucho con cualquier problema de la vida cotidiana, se puede resolver mediante un algoritmo o una forma de algoritmo, porque hay diferentes formas de algoritmo. Y entonces, de ahí viene su nombre, ¿no? Esta persona fue, según la historia, fue de las primeras que empezó a usar o a resolver problemas de tipo matemático mediante fases, ¿no? O mediante etapas, que es a lo que se refiere un algoritmo. Que de forma muy sencilla dice es un método para resolver un problema mediante una serie de pasos que tienen que ser precisos, definidos y finitos. ¿Ok?
Si no son precisos, definidos y finitos, pues no podemos decir que es un algoritmo. Porque aquí me dice que el algoritmo me sirve para resolver problemas siempre y cuando esos pasos por los cuales está compuesto ese algoritmo tengan estas características. ¿De acuerdo? Porque habrá métodos para resolver un problema, pero que a lo mejor en alguna ocasión me resolvió el problema, a la siguiente ocasión implementé los mismos pasos y no me resolvió el problema, a la siguiente ocasión implementé los mismos pasos y no me resolvió el problema, después implementé los mismos pasos, sí me resolvió el problema. O sea, el algoritmo siempre tiene que resolver el problema. Entonces, para eso tiene que ser preciso, definido y finito. Y estas son las características de un algoritmo. Preciso porque me indica el orden de realización en cada paso. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Que, bueno, antes de realizar una etapa o un paso, yo tengo que normalmente hacer un paso anterior. Y así hasta llegar al paso inicial. Muchas veces un algoritmo se resuelve de manera inversa. Yo a partir del resultado empiezo a irme en reversa y me voy llegando, voy sacando las fases anteriores o el paso anterior que debo resolver para encontrar mi paso actual y así resuelvo un algoritmo. Muchas veces se resuelve de esa manera. Entonces debe tener un orden que me indica cómo debo seguir esos pasos, ¿no? Y en la computadora es muy importante que en el programa pues tenga ese orden, porque si no, pues la computadora va a ser tal cual, no piensa o no va a decir, bueno, creo que aquí el programador se equivocó y escribió primero la suma y luego la resta, cuando primero debe haber sido la resta porque la ecuación dice así. O sea, la computadora no va a pensar en eso, no va a analizar, ni va a decir, bueno, aquí le voy a corregir un poquito, le voy a ayudar a mi programador. En este caso, al que diseñó el algoritmo. Entonces, se tiene que tener esa capacidad de saber establecer qué orden deben llevar esos pasos, ¿no? Dice, debe ser definido lo que le mencionaba, ¿no? Si se sigue 2 veces, o sea, si yo sigo los pasos de ese algoritmo más de una vez, se debe obtener el mismo resultado cada vez, siempre y cuando, obviamente, le dé los mismos datos de entrada. Y hablando de términos de programación, yo le doy los mismos datos de entrada, mi algoritmo me debe producir siempre los mismos datos de salida. Si yo varío un poquito la entrada, obviamente me va a variar un poquito, pero siempre en relación al proceso que quiera resolver o ejecutar con ese programa. Entonces, por eso debe ser definido y además debe ser finito, o sea, tiene un fin. O sea, no puedo dejar un algoritmo a la ahí se va. O sea, determino 3 pasos y el último paso digo, y bueno, esto hay que estarlo repitiendo mientras, y no lo establezco cómo. O sea, si lo establezco mientras esto ocurra, entonces ahí estoy diciendo, estoy estableciendo un fin. Entonces, no puedo dejarlo que sea ambiguo, pues también. O sea, no puedo decir, más bien esto cae aquí en la parte de la predicción, ¿no? Los pasos deben ser claros de tal manera que no pueda el usuario interpretarlos de una manera o otro usuario interpretarlos de otra manera. Eso es también muy importante, ¿no? Y cabe más aquí en la parte de preciso. El finito realmente es nada más que debe tener un principio y debe tener un fin. Como todos los programas de computación, así lo tienen. Aunque parecieran algunos que no, pero sí los tienen todos. Entonces, estas son las características de un algoritmo, ¿no? Sea cual sea el método que yo utilice para implementar el algoritmo, debe ser esto, ¿no? Claro y preciso. Aquí lo voy a añadir la palabra claro, claro y preciso, definido y finito. Y dice que las 2 herramientas más utilizadas para diseñar algoritmos son los diagramas de flujo y los pseudocódigos. ¿Ok? Diagrama de flujo todo viene en inglés, ¿no? De la palabra flowchart, el diagrama de flujo, pues gráfica, ¿no? De flujo. Es una representación gráfica de un algoritmo, así muy sencilla. Es la representación gráfica de una serie de pasos precisos, definidos y finitos. O sea, un algoritmo, pues, sin más ni más. Y procura estar estandarizada, ¿no? O sea, para que si yo desarrollo un diagrama de flujo
aquí me entienda otra persona en, no sé, en otro lado, en otra universidad, en otro país, en otra empresa, que lo sepa interpretar, pues normalmente hay que estandarizar ese diagrama. Por lo tanto, dice los símbolos se han normalizado por este instituto, ¿no? Que es el que normalmente regula la mayoría de las cosas que existen, ¿no? El ANSI. Y dice, los más frecuentemente empleados se muestran en la figura esta a continuación. ¿Qué son los que normalmente vamos a estar usando nosotros? O principalmente vamos a estar usando, y así requerimos alguno que otro, pues lo añadimos aquí al listado este. Entonces, así sencillamente, diagrama de flujo o la representación gráfica de un algoritmo, y sin más. ¿Ok? Y los símbolos están normalizados ahí por esa institución, el ANSI, ¿no? Y bien, aquí tenemos los principales símbolos. Ahorita nomás los voy a nombrar y obviamente cuando vayamos a hacer ejercicios con algoritmos, pero con diagrama de flujo, pues ya les explicaré más a detalle o lo conoceremos un poquito más a detalle, ¿no? Este se llama el símbolo terminal, es un óvalo, ¿no? Es un óvalo, no es un círculo, porque el círculo representa también algo aquí en diagrama de flujo, ¿no? No es un círculo, no es una circunferencia, pues. Es un óvalo. Tampoco no es un cuadrado cuyos lados están redondeados. A veces lo dibujan así. Es un óvalo. Entrada de datos. Algunas veces se utiliza un rectángulo así como inclinado, o realmente es un romboide, ¿no? Normalmente así lo conocemos, un rectángulo inclinado. Así lo identificamos. O este que está así, o sea, un rectángulo, pero desigual, no sé cómo se llama, es un trapecio, no creo, trapezoide, no sé. Ustedes de geometría saben mejor. Pero bueno, el que vamos a usar nosotros es este. Es el que realmente más se usa, el rectángulo inclinado, el romboide. ¿Ok? Este es para la entrada de datos. Si recuerdan, la computadora, ¿qué es lo que hace? Recibe una entrada de datos, los procesa y le da salida. Bueno, pues aquí están los símbolos que normalmente vamos a estar usando. Entrada de datos, mediante este símbolo. Procesos, este ya sí es el rectángulo normal, no es un cuadrado, ¿no? Porque el cuadrado también tiene su razón, o sea, su forma de implementarse en un diagrama de flujo. Es un rectángulo, ¿no? Para establecer un proceso. Y ya veremos qué tipo de procesos. Y salida de datos puede ser mediante este símbolo o este otro. Nosotros vamos a estar usando este, ¿no? Que es el que también es más utilizado. Bien, todos estos símbolos siempre tienen que estar unidos con las flechas de flujo o flechas conectoras, como nombran aquí. Realmente yo lo nombro flechas de flujo, porque es un diagrama de flujo. Y son las que me indican el orden que me habla, el orden que me indica que debe tener mi algoritmo. Empezando por el inicio, todos los símbolos deben de estar conectados de alguna u otra manera con eso. No puede haber un símbolo volando por allá sin tener ninguna conexión, porque si no, pues no forma parte del diagrama, por más que por ahí esté dibujado. ¿Ok? Entonces, todos los símbolos en diagrama de flujo deben estar unidos por las flechas de flujo. Y hay otros símbolos, como este de decisiones, ya veremos para qué usarlo, o este de repeticiones, dice, o iteraciones, normalmente lo conocemos como repeticiones. Entonces, este es un símbolo de decisión o condicional, también se le llama, porque condiciona. Y este es un símbolo repetitivo, o también lo van a encontrar como bucle, como ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los principales símbolos que vamos a estar usando nosotros en nuestro desarrollo. Y no ocupamos, si acaso uno que otro, cuando sea necesario, ya lo integramos aquí a este tablita, ¿no? Y la otra herramienta dice para implementar un algoritmo, se llama como pseudocódigo, dice que es una herramienta de programación en la que las instrucciones se escriben en palabras similares al inglés o español, o realmente al lenguaje hablado, dicen las personas que lo desarrollan, que facilitan tanto la escritura como la lectura del algoritmo. En ciencia de la computación y análisis numérico, el pseudocódigo es una descripción de alto nivel compacta e informal
del principio operativo de un programa informático u otro algoritmo. ¿Ok? En otras palabras, es la representación hablada o escrita de un algoritmo, donde los pasos a describir se realizan normalmente de una forma informal. ¿Qué se refiere con una forma informal? Que es como más entendible o hablada por las personas que lo van a interpretar. ¿Okay? Aquí pues, realmente no hay mucha regla que diga, bueno, el pseudocódigo tiene que seguir estos pasos. O mejor dicho, tiene que tener esta estructura cada paso. Aunque nosotros pues sí vamos a estandarizarlos, el uso del algoritmo, pues para poder entenderlos todos, ¿no? Porque si yo lo hago de una manera y ustedes no lo entienden a lo que me refiero por las palabras que estoy usando, pues de nada va a servir que yo desarrolle un algoritmo si usted no lo va a entender y viceversa, ¿no? Si yo les digo cómo hacer un algoritmo, les dejo un ejercicio, lo desarrollan usando sus propias palabras, que a lo mejor yo no pueda entender alguna de ellas, pues no voy a entender el algoritmo y pues, simplemente pues, lo voy a reprobar, ¿no es cierto? No, pues le voy a preguntar a qué se refiere con cada cosa, ¿no? Entonces, de cierta manera, vamos a estandarizar un poquito las palabras que vamos a usar, porque se presta, ¿no? Porque van a ser pseudocódigos o algoritmos para computadora, entonces normalmente son pasos muy definidos los que se realizan en una computadora. Y bueno, ahí tenemos el pseudocódigo. El nombre viene pues de ahí, ¿no? No es un código realmente, sino es un intento de código, ¿no? O sea, de llevar una serie de pasos hacia un código en un lenguaje de programación. ¿Ok? ¿Cuál utilizarán? Pues ya dependerá de los gustos de cada quien. Hay quienes los interpretan más rápido mediante un diagrama. Hay quienes no entenderán de repente por ahí algún símbolo de un diagrama o se le dificulte y digan, no, a mí dámelo escrito ahí en una hoja. Y es esto, ¿no? El algoritmo de una suma, por ejemplo. Tenemos el algoritmo de una suma representado por su pseudocódigo y por su diagrama de flujo. Primero vamos con el diagrama de flujo, aunque lo puse a este lado. Ahí está el óvalo, que es el símbolo terminal, inicio. Aquí pusieron un proceso, agregaron un proceso, normalmente yo no hago eso, ¿no? Pero esto lo hace un poquito más claro, ser un poquito más claro, o sea, ejecuto un proceso que ya pido un valor A. Luego le da entrada con el otro símbolo que decía que yo no voy a usar, pero bueno, este fue el ejemplo que encontré. Símbolo de entrada, da entrada al valor de A. Luego pido el valor B, le da entrada al valor de B. Viene otro proceso, este es un rectángulo, ¿no? Viene otro proceso, ¿por qué? Porque es un cálculo, donde calculo la suma de los dos valores que se pidieron y se asigna a otra identificador aquí, con letra C. Y por último se le da salida, ¿no? Esta es la salida, o sea, para mostrar y no antes utiliza la palabra imprimir, C. Y es todo, ¿no? O sea, la suma, ahí está resuelta. Yo requiero dos valores, normalmente es la suma de dos números, ¿no? Es el algoritmo para suma de dos números, porque este no me sirve para suma de tres números, es para dos números nada más. Aquí falló es poner bien esto, ¿no? Entonces, se piden los dos valores, se suman, se muestran, fin. ¿Ok? Y ahí están todos los símbolos unidos con las flechas de flujo. ¿De acuerdo? No hay ningún símbolo que esté por ahí suelto ni nada. ¿Es preciso? Sí. O sea, sigue un orden. Son pasos muy claros, ¿no? Si pido valor A, o sea, yo voy a saber que me está pidiendo un valor A y aquí tengo que dárselo a esta variable A, o este identificador A. Luego pido otro valor, se lo asigno a este. La computadora o quien tenga que hacer el cálculo de este algoritmo tiene que hacer esta operación de sumar lo que está en A y lo que está en B, lo guardo en C, y luego se indica que se imprima, que muestre el valor de C y ahí está. Y tengo el algoritmo que me muestra la suma de dos números, para dejar bien claro el problema, ¿no? Entonces, preciso, ¿cuáles eran las otras reglas? A ver, la acabamos de ver ahorita hace tres diapositivas atrás. Definido, preciso y finito. Okay, está definido.
Y es finito, ¿no? Tiene un inicio, tiene un fin, no se queda nada ahí ahí se va. Y lo tengo en la forma de pseudocódigo, donde ya directamente digo, pido valor A o pedir valor A. Nosotros vamos a usar la palabra leer porque se usa mucho en términos de programación. Estoy leyendo la variable, estoy leyendo tal cosa. Entonces aquí nosotros vamos a cambiar, vamos a poner leer A, así nada más, sin pedir valor. Leer A, leer B. El proceso se hace tal cual. O hay quien pone calcular C igual a A más B. Y este sí lo vamos a usar, imprimir C. ¿Ok? Entonces, esas palabritas, pues sí la vamos a estar usando y de cierta manera la vamos a estandarizar, ¿no? Aunque, por ejemplo, si ustedes me dicen pedir valor A en un algoritmo, pues yo sí voy a entender a qué se refiere, ¿no? Pero vamos a tratar de seguir una estándar ahí de decir leer A, leer B. Aquí no pongo yo la palabra calcular, ¿no? Si a ustedes les gusta, lo hacen, yo lo voy a entender, imprimirse. Pero ya si ponen otra cosa que no tiene nada que ver con eso, pues es cuando yo no podría entenderlo, ¿no? O por ahí ustedes tienen el sinónimo en su lenguaje de una palabra diferente aquí a imprimir y no es común, pues tampoco lo voy a entender, aunque ustedes sí lo entiendan, ¿no? Pero eso, pues ya vamos a ver esas reglas de esas palabritas que vamos a usar en un pseudocódigo, pues lo vemos ya al momento ya de hacer los ejercicios de esto y de esto, ¿no? Pero bueno, quería mostrar nada más un ejemplo, las dos formas que tenemos para representar un algoritmo, de manera gráfica o de manera escrita. Normalmente el pseudocódigo hay que enumerarlo, ¿no? Hay que enumerarlo porque de repente hay pseudocódigos muy largos que van a continuar, ya sea en la misma hoja, en otra columna o en otra hoja. Entonces hay que darle esa continuidad para que no se represente ambigüedades, ¿no? Que uno no diga, bueno, ¿con qué lado empiezo? A lo mejor yo empiezo al lado derecho, pero realmente había empezado al lado izquierdo y cosas así. ¿Ok? Entonces, el pseudocódigo sí hay que enumerar. Y hasta aquí la vamos a dejar, ¿no?